está grabando, perfecto. Ya, para comenzar la clase de hoy, que en el fondo es la continuidad de lo que estábamos viendo el día de ayer, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer, ¿ya? Entonces, chicos, primera pregunta, ¿se acuerdan lo que era la planificación estratégica en recursos humanos? ¿De qué se trataba la planificación? Ah, weona, por esa misma weona me compró. ¿Sí? ¿Escucho despacio? Profe, ¿se Ahí sí, escucha? ahí sí. Si no estoy mal, la planeación estratégica tiene que ver un poco con los subprocesos. Y entraba la planeación, la organización, la dirección y el control en todas las fases de la administración de lo que uno realizara. Si no estoy mal. Muy bien, ahí están recordando lo que vieron el semestre pasado con Enrique en administración. Pero en relación a lo que veíamos de ayer respecto a lo específico de recursos humanos, lo que indicábamos era que la planificación de recursos humanos tenía que ver con una estimación de la demanda que eventualmente nosotros vamos a tener en función de los cargos que se puedan generar. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de planificación de capital humano, tenía que ver con esta estimación, con esta proyección de cómo se iba a mover el mercado en términos de contrataciones y cómo eso iba a generar demanda por parte de la organización y obviamente generar las vacantes que nosotros tenemos que cubrir. ¿Ya? A eso hacía mención la planificación. Recuerden que hablamos de una estimación, o sea, de una proyección de la demanda. Ese es como principalmente el concepto de planificación estratégica, acotado netamente en lo que tiene que ver con recursos humanos. Cuando hablamos del proceso de reclutamiento y selección, siempre vamos primeramente a planificar estratégicamente cuáles son los cargos que tenemos que cubrir. Vamos a estimar la demanda. Recuerden que ayer hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan en la planilla? De forma práctica, en el fondo estimábamos la demanda de trabajadores que teníamos para cubrir dos servicios. ¿Se recuerdan? En ese sentido nosotros estábamos haciendo planificación, estábamos en el fondo determinando cuántos trabajadores necesitábamos para cubrir un cierto servicio, una cierta operación, ¿ya? Y ayer también vimos lo que tenía que ver con el mercado laboral, ¿ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los dos componentes del mercado laboral? La oferta y la demanda. La oferta y la demanda. La oferta estaba del lado de quién? Del empleador. Vamos, la oferta es la oferta de capital humano que está en el mercado, por ende son las personas que están buscando trabajo. ¿Ya? Esa es la oferta. Cuando hablamos de oferta, en el fondo son las personas que ofertan su capital humano, su mano de obra, su talento para la empresa. Y por el otro lado, la demanda tiene que ver con la necesidad de las empresas de cubrir ciertas vacantes, ¿ya? Y recuerden que hablábamos de que había una fluctuación siempre en oferta y demanda dependiendo de factores que también los conversamos ayer, ¿ya? Y con respecto a eso, se recuerdan que clasificamos las causales de la demanda en tres segmentos. ¿Se recuerdan cuáles eran? Sí, el externo, organizativo y laborales. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son un ejemplo de causas externas que nos demandan capital humano? Los económicos, los sociales, los tecnológicos y las competencias. Exacto, y los políticos también, que son esos ámbitos externos, los cuales no podemos controlar desde la organización, pero sí influyen mucho, ¿ya? En una eventual planificación que tenga que hacer la organización o una eventual replanificación que tenga que hacer. Mismo ejemplo ahora con la cuarentena y la pandemia, un factor absolutamente externo que no se podía prever y que finalmente terminó llevando a las empresas a tener que replanificar sus dotaciones, ajustar algunos equipos de trabajo en función de la baja de la venta, de los servicios, etc. Ahí son factores externos que lamentablemente no hay mucho control, no hay mucha predicción, pero hay que saber afrontarlos cuando llegan, ¿ya? Los organizativos, ¿cuáles ejemplos de factores organizativos vimos ayer? ¿O qué tipos? Los planes estratégicos, presupuestos, venta y producción, nuevos activos o cambios organizativos. Muy bien. ¿O tomó buenas notas o está viendo la PPT? Muy bien. Estoy desde mi cuaderno. Excelente. ¿Y los laborales? ¿Cuáles eran los laborales? ¿Qué tenían que ver con qué? Jubilaciones, remuneraciones, términos de contrato. Claro,
situaciones que son netamente laborales y que se alojan, es decir, la situación de las personas que jubilan, que se pensionan, que tienen licencias médicas, etc. Muy bien, eso es lo que vimos ayer, ¿ya? Estaban poniendo atención, que bueno, los felicito. Ahora, lo que hicimos ayer en la primera parte, que en el fondo es cuantificar, determinar cuántas personas vamos a contratar, definir qué cargos vamos a contratar, pero lo que vamos a ver ahora es como la segunda parte de ese proceso, ¿ya? Es donde empezamos a construir los cargos, ¿ya? Que es más allá de ponerle un cargo, más allá de ponerle un nombre al cargo, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a necesitar ejecutivos de venta, obviamente no nos podemos quedar con que solo vamos a necesitar ejecutivos de venta. Detrás de ese cargo tenemos que hacer una descripción de cargo, un análisis del puesto de trabajo también, para poder en el fondo ir construyendo cuáles son las competencias que tiene que tener la persona que ocupe ese cargo, cuál es la experiencia previa que tiene que tener, cuáles son las habilidades específicas, etc. ¿Ya? Entonces, ya pasamos como de la parte más de planificación a la parte un poco más de ir concretando y en este caso darle sentido y darle objetivo a los cargos que nosotros vamos a buscar, ¿ya? Y como les señalaba ayer, este proceso es súper importante porque se vincula con todos los otros procesos de recursos humanos, tal cual ustedes lo están viendo en la pantalla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de análisis o una descripción de puestos, por ejemplo, para que lo tengan claro, la sigla ADP que aparece entre paréntesis precisamente es análisis de puesto de trabajo, análisis de puesto, que el mismo proceso, en el fondo análisis de puesto, descripción de cargo es lo mismo, es cuando nosotros levantamos información para determinar cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, objetivos, etc. ¿Ya? Y como les comentaba, este proceso es central y se vincula con todos los otros procesos de gestión de recursos humanos, pero algo es un hito inicial, ¿ya? Cuando definimos un cargo nuevo en la organización, inmediatamente tenemos que hacer esta descripción de cargo, ¿ya? Donde de alguna forma también permite dejar las reglas claras, ¿ya? Entre el empleador y el trabajador, ¿ya? Pensando que, por ejemplo, yo creo que muchas veces le ha pasado a ustedes que trabajan, que a veces le piden cosas que uno tiene la duda si está dentro de las funciones del cargo o no. Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas cosas no quedan muy claras. Entonces a veces apelan a la voluntad, al compromiso, o, no sé, o a otros factores en el fondo para solicitar tareas que no necesariamente están vinculadas con el cargo que uno tiene, ¿ya? Entonces, para evitar esas situaciones, obviamente lo importante es dejar definidas las funciones inmediatamente en esta descripción de cargo, ¿ya? Y también para el empleador, ¿ya? Porque a veces, en la misma lógica, pero desde la otra vereda, cuando el empleador le pide a un colaborador que haga cierta tarea, el colaborador le puede decir, no están mis funciones, ¿ya? Y si eso no está claro, no está definido, hay un espacio abierto ahí, obviamente esos acuerdos nunca se van a poder llegar cuando definir que si cierta tarea corresponde o no al trabajador, ¿ya? Entonces, lo ideal es eso, dejarlo estructurado en este documento que van a ver al final de la clase, que es la descripción del cargo, ¿ya? En general se recomienda que cuando el trabajador firma contrato, se le entregue también una copia de la descripción de cargo, ¿ya? Para que obviamente él conozca de inmediato cuáles son las funciones que tiene que hacer, las actividades que tiene que cumplir, el objetivo, el cargo, los tiempos que tiene asociado, cuáles son sus jefes, toda la información que entrega el descriptor de cargo. Lo ideal es que el trabajador se le entregue junto con el contrato, lo firme en el fondo que está tomando conocimiento de estas funciones, precisamente para evitar esto que les comento yo de a veces esta discrepancia en torno a las funciones que el jefe le pide a un colaborador, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene este proceso y la idea de mostrarle esta gráfica en el fondo es que ustedes sepan que este proceso es inicial dentro de un proceso de desarrollo del colaborador y que se vincula con todos los otros procesos, ¿ya? Acá tenemos algunas descripciones de cómo se relaciona con cada uno de los procesos de recursos humanos, ¿ya? Obviamente, a nivel de selección de personal, esta herramienta o este proceso de descripción de cargo nos va a dar la información para poder elaborar el perfil que finalmente nos va a dar la referencia para buscar a los candidatos en el mercado, ¿cierto? Con respecto a los planes de carrera, que también en el fondo corresponden a ciertas planificaciones que hacen las organizaciones para que un colaborador que se destaque, que sea talentoso, que tenga talento, pueda ir creciendo y desempeñando cargos de mayor responsabilidad a medida que van pasando los años, va cumpliendo ciertos objetivos también, ¿ya? Entonces, obviamente, estos distintos descripciones de cargos van en el fondo estableciendo los distintos cargos por los cuales tiene que pasar una persona para finalmente acceder a un cargo de jefatura, gerencia, etcétera, ¿ya?
también nos permite la valoración de los puestos, ¿ya? Recuerden que ayer hablábamos de la evaluación, de entregarle valor al cargo, y cuando hablábamos de entregarle valor al cargo significa asignarle una compensación que sea pertinente al nivel de responsabilidad y funciones que tiene el cargo, ¿ya? Obviamente la descripción de cargo también nos da esa información para poder evaluar el puesto, ¿ya? Y pagarle una renta al trabajador que sea justa y que sea competitiva también a nivel de mercado, ¿ya? También nos va a dar luces de cómo podemos evaluar al trabajador, ¿ya? Porque vamos a declarar las competencias que tiene que tener el trabajador en este descriptor de cargo, ¿ya? Y cuando lleguemos al proceso de evaluación de rendimiento, de evaluación de desempeño, vamos a contrastar cómo está el trabajador en función de las competencias que nosotros dijimos que tenía que tener en la descripción de cargo, ¿ya? Si está en nivel destacado, si está en nivel competente o si está en un nivel bajo. Generalmente son las 3 clasificaciones de los tipos de competencia que hay. Ya también vamos a ver eso hoy día al final de la clase cuando veamos el formato del descriptor de cargo. Bueno, y en fin, se relaciona también con el reclutamiento, con el proceso de planificación, con el manual de funciones, que eso yo les comentaba, que inmediatamente se dejen establecidas cuáles son las funciones del colaborador para inmediatamente demarcar cuál es el rol, cuál es la responsabilidad y hasta dónde se le puede pedir, digamos, ¿ya? Etcétera. Ahora, para nosotros poder hacer este proceso del descriptor de cargo, y como les comentaba ayer, no necesariamente tenemos que conocer la información relativa a todos los cargos que existen en el mercado laboral, porque es imposible que nosotros manejemos información, ¿ya? Entonces, para ello hay una serie de instrumentos o de metodologías que nos permiten levantar la información para poder completar este formato y poder realizar el descriptor de cargo, ¿ya? Entonces, obviamente, estos diversos métodos que se van a emplear van a depender del cargo, ¿ya? Como ven ahí en la pantalla, por ejemplo, el primero que aparece es la observación, ¿ya? Pero eso obviamente no se aplica para cualquier cargo, ¿ya? A nosotros, por ejemplo, los que trabajamos en recursos humanos, no nos podrían hacer un descriptor de cargo de lo que nosotros hacemos solamente con la observación, porque somos un trabajo meramente de oficina, entonces nos verían trabajando detrás de un computador, a veces conversando con alguna persona, lo que no daría muchas luces de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Sí sirve para procesos donde sí, efectivamente, hay muchos procesos, por ejemplo, hay muchas actividades, hay una cadena de producción donde es importante ver cada uno de los procesos. Ahí se puede aplicar la observación, ¿no? Pero un cargo más bien de oficina como el de nosotros no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es, obviamente, cuando tengamos que hacer esto, utilizar un método que sea el más pertinente al cargo que nosotros tenemos que levantar la información, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, la entrevista individual pasa a ser el método más común, ¿ya? Donde nos entrevistamos con un experto o nos entrevistamos con una persona que ocupa el mismo cargo que nosotros tenemos que describir, ¿ya? Si, por ejemplo, la organización donde nosotros trabajamos van a contratar, por ejemplo, un cargo nuevo, un jefe de recursos humanos, y ese cargo antes no estaba, ¿cómo vamos a recabar esa información? Lo ideal es ir a entrevistar a un jefe de recursos humanos de otra empresa, de similares características a la que trabajamos nosotros, obviamente, para preguntarle qué hace, cuáles son sus objetivos, cuál es su día a día, cuáles son las funciones, cuáles son los indicadores de desempeño que a él le evalúan, etcétera, ¿ya? También se pueden hacer este tipo de entrevistas en grupo, se puede hacer reunión de expertos, ¿ya? Cuando hay que buscar, y esto se aplica principalmente cuando son cargos muy específicos, que tenemos que definir competencias muy específicas. La idea es que se reúne un panel de expertos a los cuales se le hace una serie de preguntas abiertas y que nos permite tener información con más detalle cuando son cargos que no manejamos mucho, ya cuando son cargos muy específicos que principalmente tienen un perfil técnico muy específico, ¿ya? Y también los cuestionarios, que por lo general es la herramienta que más bien, que también se utiliza bastante porque en el fondo es un instrumento autoadministrado, ¿ya? No necesariamente es una persona o yo entrevistando a la persona que me está entregando información del cargo, sino que le puedo mandar un cuestionario por correo electrónico para que la persona lo responda cuando tenga tiempo y me lo envíe de vuelta. Generalmente el método más utilizado porque también es el más eficaz, ¿ya? Porque en el fondo es la persona que nos va a ayudar entregando información, lo va a responder cuando disponga de tiempo, ¿ya? Eso con respecto a lo que tiene que ver con los métodos para elaborar una descripción de cargo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otro punto que es previo a que veamos el formato del descriptor de cargo, que tiene que ver con un repaso de lo que son las competencias laborales,
¿ya? ¿Y por qué es importante que hoy día terminemos la clase manejando muy bien lo que son las competencias laborales? Porque como les decía, estas competencias de cada cargo nosotros también las declaramos en el descriptor de cargo, ¿ya? Y redactar una competencia no es, tiene cierta metodología, ¿ya? Tiene ciertas reglas, tiene ciertas normas que son estándar a nivel de recursos humanos y que generalmente en cualquier país te van a encontrar que la forma de redactar las competencias siempre va a ser la misma, ¿ya? No tiene ninguna complejidad, pero sí tiene una estructura. Y esa estructura es importante que hoy día la manejemos bien y la vamos a revisar con un ejemplo práctico en el fondo para que ustedes vean cómo es que se redacta una competencia laboral cuando estamos describiendo un cargo, ¿ya? Entonces, a nivel de definición, la competencia laboral básicamente se refiere a la capacidad, siempre vamos a hablar de capacidad, de habilidad, en el fondo es nuestras características personales, tanto técnicas como habilidades blandas, que se dice, que nos permiten responder exitosamente a una tarea, ¿ya? O a un desafío, o a una situación nueva, ¿ya? En el fondo es cómo movilizamos nuestros recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de que cómo movilizamos por ejemplo, nuestra forma de pensar, cómo utilizamos nuestra forma de comportarnos con los demás, cómo utilizamos nuestros recursos que también son, no sé, son técnicos, de razonamiento matemático, verbal, etcétera, para poder responder a las distintas demandas que tenemos en la organización, ¿ya? Eso es una competencia laboral, ¿ya? Y que básicamente está compuesto por tres componentes, valga la redundancia, ¿ya? Que son los conocimientos, que tiene que ver con lo que yo sé, ¿ya? Lo que yo sé, mis conocimientos, todo lo que he aprendido a través del aprendizaje y la experiencia en mi vida, ¿ya? Y un segundo componente de la competencia son las actitudes, ¿ya? Que la actitud es una disposición a hacer algo, ¿ya? O sea, ya tenemos un componente que son los conocimientos, lo que yo sé. Un segundo componente que son las actitudes, mi disposición a hacer algo. Y un tercer componente que son las habilidades, ¿ya? Para que soy hábil. Todos tenemos alguna habilidad distinta, ¿ya? Seguramente si estamos acá en recursos humanos porque tenemos una habilidad más bien social, de relacionar con las personas y es el ámbito donde nos sentimos cómodos y por eso estamos acá, ¿ya? Entonces, en el fondo, tienen que tener claro que una competencia laboral está compuesta, para la redundancia, por tres indicadores que nos van a señalar qué tan competente es una persona. El conocimiento, las actitudes y las habilidades, ¿ya? Así, nosotros decimos que una persona es competente cuando sabe movilizar sus recursos personales, ¿ya? Sabe cómo poner en práctica para un beneficio sus habilidades, sus actitudes, su capacidad de comunicación, su capacidad de liderazgo, su capacidad de poder en el fondo ordenar cierto trabajo en equipo, etcétera, ¿ya? Y realiza actividades según criterios de éxito explícitos, ¿ya? O sea, de alguna forma, cuando una persona es competente es porque cumple ciertos estándares que la organización le pide, ¿ya? O sea, siempre la organización va a definir algunos objetivos para el cargo y la persona va a ser competente en la medida que cumpla los objetivos que la organización le entregó, ¿ya? Ahora, tenemos tres tipos de competencias laborales. La primera la vamos a revisar, pero en realidad no se considera mucho, que son las competencias básicas, ¿ya? Las competencias básicas tienen que ver con competencias que nosotros damos por asumido que las personas tienen, ¿ya? Y que llegan a cierta instancia, ¿ya? Y que, como dice acá, por ejemplo, son lectura, razonamiento matemático, escritura, y no está mencionado ahí, pero, o sea, al final está mencionado un poco, pero tiene que ver también con el uso de tecnología. ¿Ya? O sea, yo creo que hace, no sé, 10 años atrás, el uso de algún dispositivo tecnológico no era una competencia básica, quizás era una competencia técnica que solo algunas personas podían manejar. Ahora, al 2020, yo creo que el manejo de algún dispositivo, de un celular, pasa a ser una competencia básica. Yo creo que nosotros asumimos que todo el mundo sabe usar un teléfono celular, ¿cierto? Entonces, igual a veces este tipo de competencias van cambiando en función del paso del tiempo también y de la inclusión de nuevas tecnologías, ¿ya? Pero básicamente las competencias básicas son las competencias de base, digamos, las que nosotros asumimos que la persona tiene al momento de postular un trabajo, ¿ya? Que damos por sentado que tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos buscando un contador técnico,
damos por asumido que la persona terminó su cuarto medio y que por lo menos sabe leer, escribir, tiene un cierto razonamiento matemático y algún uso de tecnología, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, estas son las competencias con las cuales nosotros vamos a trabajar, principalmente. ¿Ya? Competencias conductuales. Las competencias conductuales más conocidas como habilidades blandas. ¿Ya? Para nosotros, que somos técnicos en recursos humanos, en adelante no le vamos a decir más habilidades blandas, sino que les vamos a llamar competencias conductuales. ¿Ya? Vamos un poco utilizando y empezando a utilizar conceptos que son más técnicos. ¿Ya? ¿Qué son competencias conductuales? Porque son las habilidades que se reflejan en mi conducta, en mi comportamiento. ¿Ya? Que tienen que ver con temas, por ejemplo, con mi capacidad de liderazgo, con mi capacidad de ser un comunicador efectivo, con mi capacidad de poder dirigir equipos de trabajo, de ser flexible, de ser creativo, etcétera, ¿ya? Cuando hablamos de competencias conductuales, hablamos de competencias que tienen que ver con temas más relacionados con, por decirlo de alguna forma, la personalidad que tiene cada uno, ¿ya? Y que nos ayudan, obviamente, para poder alcanzar ciertos objetivos en la organización. Recuerden que ser competentes es poner en práctica, poner en uso nuestras habilidades, en este caso habilidades sociales, por ejemplo, para que nos vaya bien en el trabajo. ¿Ya? Las habilidades conductuales son muy bien valoradas ahora, principalmente en los cargos de jefatura, coordinación hacia arriba. Obviamente, un porcentaje importante del criterio de selección se basa precisamente en competencias conductuales. ¿Ya? Y por otro lado tenemos las competencias funcionales, que son las competencias técnicas, que son las competencias que tienen cada especialidad, al fondo, en lo que lo diferencia, lo que lo hace ser especialista en algo, ¿ya? Entonces aquí también abro la conversación pensando en el perfil de nosotros, ¿ya? Del técnico en recursos humanos. Pensemos en las competencias conductuales. ¿Qué competencias conductuales creen ustedes que tiene que tener una persona que trabaje en recursos humanos? La Empatía. empatía, eso, la ¿Empatía? empatía. Sí, ¿Ya? ¿Y por qué? considero que es de suma importancia, porque el ser empático con la otra persona no... A ver, estoy pensando, profe. Tranquila, tranquila. Es que nos ayuda como dice, ponernos en el lugar del otro y poder generar soluciones, poder orientar a la persona, ayudarlo, intentar Efectivamente. resolver conflictos. Efectivamente, la empatía es una competencia fundamental para nosotros. Si no somos empáticos en recursos humanos, creo que no tenemos mucho que hacer. ¿Ya? Generalmente, el hecho de que nos llamemos recursos humanos o gerencia de personas o los nombres similares que tienen nuestra área en las distintas empresas, obviamente refleja que las personas cuando tengan algún tema tipo personal van a recurrir a nosotros, ¿ya? Y piensan que nosotros manejamos momentos muy distintos, por ejemplo, o sea, cuando nos toca llamar a una persona para decirle que quedó seleccionada, es súper gratificante porque realmente la persona se pone alegre, a veces grita, te da las gracias y es como uno se siente bien. Pero también piensen, por ejemplo, cuando tenemos que desvincular a una persona, ¿qué competencias tenemos que poner en práctica ahí, por ejemplo, para poder manejar una situación difícil como una desvinculación? ¿Qué creen ustedes? Comunicación activa y clara. Dejar las cosas claras, sí. Ujú. Mm. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra Profe, disculpe, habilidad? ¿cuál fue la pregunta? Piensen en el momento de desvincular a una persona, en el momento que ustedes tienen que comunicarle que no va a seguir trabajando en la empresa. ¿Qué competencias conductuales debiésemos poner en práctica en un momento así nosotros? Porque es algo que les va a pasar y ustedes van a tener que hacer sí o sí en algún momento, hacer ese proceso de desvinculación. Entonces, les pregunto, ¿qué habilidades debemos poner en práctica en el momento de comunicar una desvinculación? Yo creo que puede ser un poco de comprensión. Mucha ¿Ya? gente se siente mal. He visto gente que se descompensa o que se altera. Entonces, quizá hay que tratar de comprender un poco la situación y me ha tocado ver que hay gente que es demasiado dura. Y eso tampoco es bueno, porque a la gente no hay que decirles que lo hicieron todo mal, sino que ya que en la empresa no es necesario su trabajo. Claro, por lo general son razones de fuerza mayor, de temas de presupuesto, temas con... Exacto. Sí, Pero me ha tocado escuchar así como, no, llegaste atrasado, no sé, o lo venía haciendo mal durante tanto tiempo. Y eso está mal.
Entonces hay que comprender las situaciones para poder también generar una buena desvinculación, pienso yo. Exacto, ahí también otro tema. Uno no puede recién decirle a una persona que está haciendo mal su trabajo cuando uno la está desvinculando. Se supone que uno tiene que hacer ese feedback antes para hacer una retroalimentación y que la persona tenga la opción de mejorar. Ese es un tema que generalmente los malos jefes no lo tienen. Se la guardan hasta que un día se aburren y despiden a la persona, pero nunca le dijeron que lo estaba haciendo mal. Entonces, también es una labor de nosotros entregar ese feedback a través de la evaluación de desempeño, ¿ya? Y con respecto a las competencias funcionales, a las competencias técnicas, a las competencias que nos diferencian de los demás, ¿qué cosas hacemos nosotros que somos especialistas y que nadie más hace? Tenemos que tener conocimiento en las leyes laborales y en el Código del Trabajo, por ejemplo. Muy bien, ¿qué otra cosa? Remuneraciones, Remuneración, excelente, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿En qué asignatura estamos? reclutamiento. Reclutamiento y selección, pues ahí, de hecho es como nuestra expertise mayor, reclutamiento y selección. ¿Qué otra cosa? Capacitación, evaluación de desempeño, gestión del bienestar, ley de inclusión. Exacto. Nosotros tenemos un abanico, yo creo que los que trabajamos en recursos humanos tenemos muchas profesiones al mismo tiempo. Somos psicólogos, cuando nos toca ver procesos de elección o cuando tenemos que hacer contención de trabajadores, somos trabajadores sociales cuando tenemos que ver temas de convenio, somos abogados cuando tenemos que ver temas de legislación laboral, somos sociólogos cuando tenemos que hacer ciertos análisis respecto de la organización, la cultura, el clima, etcétera. O sea, aquí somos el abanico de profesiones que se abren al estudio de recursos humanos y que tenemos que manejar es importante. Así que eso es lo bonito de la carrera, chicos. Tenemos un área muy amplia que siempre está vinculada a las personas, pero hay un campo bien amplio y en general podemos trabajar básicamente lo que queramos, ¿no? La idea es definir un canal donde ustedes quieran trabajar y trabajar ahí, porque el mercado a nosotros nos permite de alguna forma elegir donde queremos trabajar específicamente, donde nosotros nos vamos a sentir más cómodos y donde vamos a poner en práctica nuestras competencias conductuales y funcionales mejor, ¿ya? Por eso es súper importante que siempre nosotros tengamos claro cuáles son nuestras fortalezas, como se dice, cuáles son nuestras competencias conductuales que tenemos y también cuáles son las que tenemos un poquito brechas, por decirlo de alguna forma, para poder subirlas, ¿ya? Es importante también identificar en qué cosas tenemos que mejorar y siempre pensar no solo en lo técnico, sino que también en las habilidades blandas. Para nosotros, las habilidades blandas o las competencias conductuales, perdón, son clave, ¿ya? Porque nosotros nos relacionamos con gente desde el principio del proceso, desde que la persona está postulando al trabajo hasta que la desvinculamos. Estamos siempre en contacto con todas las etapas de la vida laboral del trabajador. Entonces es súper importante que nuestras competencias conductuales, que nuestras habilidades sociales sean en función de siempre dar un buen servicio, ¿ya? Porque nosotros somos un área de servicio y siempre tenemos que caracterizarnos por ser un buen servicio, obviamente enfocado en las personas, que es nuestro centro de gestión, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, resumen, competencias, conocimientos, actitudes, habilidades. Este es el triángulo de la competencia laboral. Conocimiento, conjunto de saberes, lo que yo sé, ¿ya? Lo que nosotros sabemos. Como recién hablábamos, nosotros sabemos pagar sueldos, sabemos hacer proceso de reclutamiento y selección, sabemos hacer un formulario ASCENSE, sabemos hacer evaluaciones de desempeño, sabemos planilla Excel, sabemos sumar, restar, etc. ¿Ya? Todo lo que sabemos está alojado en ese círculo del conocimiento, ¿ya? Las actitudes netamente tiene que ver con la conducta. ¿Cuál es mi disposición a hacer algo? ¿Ya? Obviamente la actitud tiene que ver mucho con la motivación, ¿ya? Como lo veían en psicología laboral el semestre pasado, donde hay factores externos, hay factores higiénicos, hay factores internos, que nos van a, en el fondo, llevar en este continuo en que a veces vamos a estar arriba y quizás otro día no vamos a estar arriba, pero la actitud es parte de una competencia, ¿ya? Obviamente siempre tenemos que tener una buena actitud, ¿ya? Entonces ya tenemos los conocimientos, tenemos la actitud, y si le sumamos las habilidades, que es la capacidad que yo tengo para ejecutar una función, una tarea nueva, tenemos una competencia, somos competentes, ¿ya? Yo les voy a mandar esto después, terminando la clase, chicos, esta presentación y todo lo que vamos a ver hoy día para que lo tengan también a mano. Ahora, importante,
¿Cómo redactamos una competencia laboral? Insisto, ¿por qué es importante esto? Porque las competencias las vamos a redactar ahora cuando hagamos el descriptor de cargo, y es una parte importante de este formato de descriptor de cargo cuando nosotros describimos las competencias laborales, ¿ya? Entonces, la estructura de una competencia laboral es la que ustedes están viendo en pantalla. Básicamente se compone de un verbo, más un objeto, más una finalidad. Si lo vemos así, no nos va a quedar muy claro, así que lo vamos a ver detalladamente. Primero, se parte con un verbo que exprese la conducta observable esperada, ¿ya? Tengo un listado de verbos que les voy a mostrar ahora para que quede un poco más claro eso, ¿ya? Idealmente hay que utilizar solo un verbo en la medida de lo posible, y tenemos que usar siempre un verbo que esté en infinitivo. Esto parece clase de castellano, como se decía en mi tiempo, o clase de lenguaje y comunicación, creo que se llama ahora, ¿ya? Pero tiene que ver con la forma técnica en que se redacta una competencia laboral, ¿ya? Siempre tenemos que partir con un verbo, y cuando hablamos de verbo infinitivo, recuerden que son los verbos que no tienen tiempo, que no son pasados, presentes ni futuros, sino que son presentes que no están asociados a un tiempo, que terminan en ir, en ar. Dirigir, administrar, gestionar, seleccionar, etc. ¿Ya? Ahora, para poder trabajar en la redacción de una competencia laboral, hay distintos verbos que están asociados al tipo de cargo que nosotros vamos a escribir, ¿ya? Y eso también está estandarizado. Yo ahora les voy a mostrar. Y lo tengo por acá. Esta es una lista de verbos para hacer descripciones de cargo, ¿ya? Como yo les decía, este es un proceso que está bastante estandarizado a nivel mundial. Generalmente todas estas formas de redactar competencia o de hacer una descripción de cargo generalmente sigue lineamientos o metodologías que son bastante similares, ¿ya? Entonces, si se fijan en la parte superior, tenemos tres tipos de cargos. Cargos directivos, cargos que son de mandos medios, y cargos que son técnico-operativos, ¿ya? Y dependiendo del tipo de cargo, hay una serie de verbos que se pueden utilizar, dado que obviamente las funciones de un cargo directivo no van a ser las mismas de un cargo técnico o un cargo operativo, ¿ya? A ver, para ver si tenemos claro cuáles son las diferencias de los cargos. ¿Qué tipo de cargos se pueden considerar como cargos directivos? ¿Un gerente? La gerencia. ¿Gerencia? Gerencia, ¿qué otro cargo? ¿Director? Gerencia, director, presidente, y en algunos casos los jefes, pero generalmente cuando hablamos de cargos directivos hablamos de gerentes, no, de subgerente hacia arriba, ¿ya? ¿Y por qué son directivos? Porque toman directrices, son los que toman decisiones, son los que toman las decisiones a nivel organizacional, por ejemplo, los que aprueban el presupuesto, son en el fondo los que aprueban, no sé, pues, las campañas de marketing, los planes comunicacionales, son los que toman las direcciones a nivel directivo alto, digamos, ¿ya? Ahora, si pensamos en mandos medios, ¿qué tipo de cargos nos vamos a encontrar en los mandos medios? ¿Los supervisores? Ahí tenemos las jefaturas. Jefatura, supervisores, coordinadores, Administradores. administradores, encargados de turno puede ser, encargados de local. No. ¿Queda claro ahí más o menos cuáles son los cargos de mando medio? Sí, queda claro. Ya. Después, bueno, los técnicos operativos, que son cargos más de apoyo, cargos más que son de soporte a la otra área. ¿Ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en los cargos directivos, tenemos algunos verbos que son, obviamente, de carácter, de cargos de liderazgo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Como está dirigir, está gestionar, está negociar, está planear, está presidir, por ejemplo, etc. ¿Ya? A nivel de mandos medios está, por ejemplo, actualizar, administrar, analizar, asesorar. Se fijan que ya no tienen el mismo nivel de responsabilidad, sino que son efectivamente cargos más de tipo administrativo, más de control, ¿ya? No tanto de decisión, sino que son más bien de administración y de control, ¿ya? Y los cargos operativos, claro, como su palabra lo dice, son más operativos, para almacenar, aplicar, archivar, atender, ya son tareas que son más relacionadas quizás a tareas de índole más manual o de una complejidad más baja, ¿ya?
Entonces, esto yo también se los voy a enviar para que lo tengan, ¿ya? Pero la idea es que cuando nosotros vamos a construir una competencia, como lo vamos a hacer ahora, vamos a esta referencia de estos verbos en el fondo, y dependiendo del tipo de cargo, nosotros vamos a buscar el verbo con el que tenemos que iniciar la redacción de la competencia a la hora. ¿Ya? Eso. Volvamos a la presentación. Entonces, como yo les decía, la competencia laboral tiene 3 componentes. El verbo tiene que ser en tiempo infinitivo, de acuerdo al tipo de cargo, lo vimos recién, lo tenemos acá. ¿Ya? El objeto es el qué, y la finalidad es el para qué. Entonces, finalmente, la competencia está compuesta por un verbo, un qué y un para qué. Ahora, eso está súper abstracto. Llevémoslo un poco más a un ejemplo más claro. Es una competencia que es de una persona que trabaja en un cargo administrativo de recursos humanos en una empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esta competencia? ¿Cómo está redactada? Porque obviamente está redactada de la forma correcta. Dice, administrar la nómina de trabajadores de la empresa a través de un software ERP para la ejecución de los procesos de remuneraciones y emisión de informes contables. ¿Ya? Consulta, antes de seguir avanzando en este ejemplo, ¿ustedes saben lo que es un software ERP? No, Sí, yo no. sí. No. ¿Quién ¿Lo dijo puede sí? explicar, profe? Yo igual cacho algo. Los ERP son como programas que se ocupan para, como SAP, como Softland. Exacto. Exacto. Son como para almacenamiento de información. Para el almacenamiento y la gestión de información y de procesos también. Muy bien, excelente, vamos bien. Ya, para los que no manejan el concepto, para nosotros es una competencia técnica, una competencia funcional, el manejar un software de ERP. Cuando hablamos de esto, hablamos precisamente, que creo que por ahí lo nombraron, SAP, Softland, Payroll, son sistemas, son programas computacionales, software, que nos permiten, a nosotros por lo menos, agregar recursos humanos, procesar los sueldos, procesar las remuneraciones, que principalmente nos ayudan con eso, ¿ya? Porque es imposible, imagínense ustedes procesar un sueldo de 2.000 trabajadores de forma manual. Hace 30 años lo hacían así, no tengo idea cómo lo hacían, pero actualmente, afortunadamente, existen estos ERP donde uno, como bien dijo la compañera, va almacenando la información de los trabajadores, va ingresando mensualmente la información que eventualmente tenga repercusión en la liquidación del sueldo, como no sé, una licencia médica, se tomó unos días de vacaciones, tuvo un bono. Entonces, nosotros vamos almacenando esta información en el proceso de remuneraciones, y cuando llega a fin de mes, nos toca, obviamente, liquidar ese proceso, le damos liquidar a un botón que tiene el sistema y nos sale la liquidación de sueldo, el libro de remuneración, de las cotizaciones, etc. ¿Ya? Entonces, son programas que no solo nos ayudan en recursos humanos, ¿ya? Sino que también, por ejemplo, en contabilidad, hay software que son netamente de contabilidad para el tema de impuestos, para el tema de balance, etc. En marketing hay software que son solo para marketing, en comercio exterior hay software que son solamente para eso, pero principalmente son programas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, ¿ya? Ahora, en recursos humanos hay software que nos permiten hacer todo, desde el proceso de reclutamiento de selección, emiten los contratos, nos ayudan a calcular las remuneraciones, después los finiquitos, etc. Son nuestros socios estratégicos, ¿ya? Entonces, por eso, ustedes el próximo año, cuando estén en el 4º semestre, van a tener una asignatura que se llama Software de Recursos Humanos, precisamente donde van a saber ocupar un software que se llama de Fontana, ¿ya? Que es precisamente un software de recursos humanos que permite hacer todos los procesos del colaborador, ¿ya? Desde ingresar sus datos, hasta liquidarlo, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? ¿Queda claro? Era como un paréntesis. Sí, queda claro. Gracias, profe. Y eso, ojo, para nosotros, de aseguro, cuando empiecen a buscar pega, van a ir a entrevistas, y lo primero que le van a preguntar, ¿qué software maneja? Y ustedes van a poder decir de Fontana, porque lo van a ver con nosotros, ¿ya? Esa es una competencia clave que nosotros tenemos que tener, y por eso lo tenemos en la carrera, ¿ya? Paréntesis. Ya, entonces, esa es la competencia que nosotros tenemos que analizar en este caso para ver si corresponde con la estructura que yo le estaba dando, ¿cierto? Entonces, acá está más abajito cuál es la estructura. ¿Cuál es el verbo en este caso? Administrar. ¿Ya? Recuerden que yo les dije que esta era una competencia que se había definido por la persona en cargo administrativo de recursos humanos. Entonces, el verbo es administrar. El objeto o el qué
la nómina de trabajadores de la empresa a través de un software ERP. Y el para qué, para la ejecución de los procesos de remuneraciones y emisión de informes. ¿Ya? Entonces, resumen, ¿dónde están los tres componentes acá? El verbo, en administrar, el objeto o el qué, lo que está haciendo en este caso la persona es administrando la nómina de trabajadores de la empresa a través de un software ERP para la ejecución de los procesos de remuneraciones y emisión de informes. Esa es la finalidad. ¿Queda claro? Sí, Sí, a mí me queda profe. claro. Ya. Esta es la forma estándar de redactar una competencia y lo vamos a ver ahora cuando hagamos la descripción de cargo. Ya, yo creo que por el tiempo... Ya, pero el tiempo no vamos a alcanzar a hacerla ahora, porque si no nos vamos a extender mucho, pero por lo menos les voy a mostrar cómo el instrumento, y mañana sí o sí lo vamos a completar todos juntos, ¿ya? Lo que ustedes están viendo es un formato de descripción de cargo, ¿ya? Entonces finalmente, esto es lo que hemos hablado todas estas clases, toda la clase del día de hoy, y tiene que ver con este formato, con este instrumento que nos permite levantar información clave del cargo en el fondo para definir las funciones y que tanto el colaborador como la empresa tenga claro cuál es el rol del cargo en este caso, ¿ya? Entonces, lo vamos a revisar paso por paso, yo se los voy a enviar ahora para que lo tengan, y mañana vamos a hacer una descripción de cargo del perfil de egreso de ustedes, ya, de un generalista de recursos humanos. Vamos a hacer eso, en función pensando en que tenemos como tarea hacer una descripción de cargo de un generalista de recursos humanos, vamos a ir completando todos juntos este formato en función de lo que vimos hoy día, ¿ya? ¿Cómo parte siempre la descripción de cargo? Primero con la identificación del cargo. Obviamente tenemos que nombrarle, darle el nombre del cargo, ¿ya? Sigamos el mismo ejemplo que yo les daba. Por ejemplo, el nombre del cargo sería un generalista de recursos humanos. Cuando hablamos de un generalista de recursos humanos, hablamos de una persona que se hace cargo de todos los procesos de recursos humanos, ¿ya? No necesariamente que trabaja en una área específica, sino que de alguna forma asume un rol en todos los procesos, ¿ya? Reclutamiento, selección, remuneraciones, capacitación, administración, contratos, etcétera, ¿ya? ¿Cuál es la unidad o área? En este caso, ¿dónde va a estar la persona? Recursos humanos. El cargo del jefe directo, en este caso, siempre sería un jefe o jefa de recursos humanos. Número de personas del cargo es cuántas personas van a ocupar el cargo. En este caso hablamos de un cargo único, ¿ya? Cuando hablamos de cargos masivos son generalmente cargos como ejecutivos de venta, auxiliares de bodega, reponedores, y son cargos masivos. En este caso estamos hablando de un cargo que es único, ¿ya? Y obviamente hay que definir y dejar claro también cuál va a ser el horario, cuál va a ser la ubicación y cuál es la fecha de la inscripción, ¿ya? ¿Por qué es importante la fecha? Porque lo ideal es estos descriptores de cargo irlo actualizando una vez al año, ¿ya? Entonces tiene que dar respaldo de la fecha en el fondo para ver cuándo fue la fecha de la última actualización, ¿vale? Ahora, lo primero que tenemos que declarar es el objetivo del cargo. Cuando hablamos del objetivo del cargo hablamos de qué es lo que tiene que hacer la persona. ¿Ya? ¿A qué tiene que llegar? ¿Ya? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en una persona con este perfil de generalista de recursos humanos, el objetivo del cargo sería administrar todos los procesos de gestión de personas en la organización, ¿ya? Así como un objetivo muy, muy general, ¿ya? Y, como está acá abajito, este objetivo que nosotros estamos definiendo acá, lo tenemos que después desglosar y pasar a funciones, ¿ya? Y después esas funciones las tenemos que desglosar y pasar a actividades, para por último definir cuánto tiempo le va a asignar la persona a esa actividad, ¿ya? Ven que es todo un proceso. A partir de los objetivos, hacemos funciones, definimos la actividad y la frecuencia. Por ejemplo, pensemos que, como dijimos, el objetivo del cargo, como generalista, tiene que hacerse cargo de todos los procesos, ¿ya? Entonces, una función va a ser realizar el proceso de remuneraciones mensual, ¿cierto? Esa es la función en sí que tiene. Una actividad para eso sería ingresar la nómina de todos los trabajadores, por ejemplo, ¿ya? Actualizar las cargas familiares de todos los trabajadores, ¿ya? Etcétera. Acá lo que tenemos que hacer es enumerar todas las actividades que tiene que hacer la persona para cumplir esa función, ¿ya? Y después a cada una de estas actividades le tenemos que asignar
cuántas veces la va a hacer. Si la hace una vez a la semana, la hace una vez al mes, lo tiene que hacer todos los días, es una actividad permanente, etc. ¿Ya? Y acá en el fondo lo que tenemos que hacer es describir todas las funciones que la persona tiene que realizar. ¿Ya? Posteriormente viene el organigrama. ¿Ya? Ustedes saben lo que es un organigrama, ¿cierto? Sí. ¿Qué es? Para que me lo definan, para ver cómo anda. Es difícil de definir lo que es un organigrama, ¿cierto? Pero Es como una especie de mapa conceptual para jerarquizar los cargos dentro de una empresa. muy bien, excelente. Tiene que ver efectivamente con una imagen gráfica que nos permiten establecer la jerarquía y la línea de dependencia que tienen los distintos cargos en la organización, ¿ya? ¿Y por qué es importante que la persona conozca el organigrama? Porque es importante que la persona vea en qué parte de la estructura organizacional está, ¿ya? De quién depende, si tiene personas a cargo, quiénes son sus pares, dentro de qué área está, y en el fondo en qué nivel jerárquico se encuentra, ¿ya? Entonces siempre tiene que ir un organigrama porque la persona que va a ocupar el cargo tiene que saber su posición dentro de la estructura organizacional, ¿ya? Muy bien. Después, tenemos que ya empezar a escribir cuáles son las características del cargo, definir si supervisa una persona o no, ¿ya? Pensando a veces en el cargo de generalista, sí supervisa una persona y por lo general puede tener un asistente a cargo, ¿ya? Y también definir quién es la jefatura del cargo que nosotros estamos describiendo, ¿ya? Después vienen establecer las responsabilidades. Recuerden que el tema de la responsabilidad es súper importante cuando nosotros vamos a hacer la evaluación del cargo, asignarle un valor, ¿ya? Entonces, principalmente se definen qué tipo de responsabilidad en 3 niveles, alto, medio, bajo, y en 3 áreas, presupuesto, decisiones estratégicas y decisiones operativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un director, de un gerente, lo más probable es que tenga un alto nivel de responsabilidad a nivel de decisiones de presupuesto y estratégica, ¿ya? Quizás no tanto operativa, ¿ya? Pero si hablamos de un supervisor, por ejemplo, no va a tener mucha responsabilidad de presupuesto, menos en las estratégicas, pero sí va a tener un cierto nivel de alto, lo que tiene que ver con decisiones operativas, por ejemplo, que son temas del día a día, ¿ya? Eso, entonces recuerden que esto es importante en el fondo definir la responsabilidad en estos temas o en otros temas, ¿ya? Porque esto nos permite evaluar posteriormente el cargo, ¿ya? Ahí está. Después, lo que tenemos que hacer es definir las relaciones con otros, con quién se relaciona el cargo. Y esto lo hacemos a nivel interno y, hoy se corrió, pero ahí debería decir a nivel externo. Entonces, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de una persona de recursos humanos, ¿ya? ¿Con quién se relaciona a nivel interno? Se va a relacionar con todo, básicamente, porque nosotros de recursos humanos nos comunicamos con todas las áreas porque todos son nuestros clientes internos. Pero a nivel de procesos, por ejemplo, nosotros nos comunicamos mucho con finanzas. ¿Por qué? Porque ellos son los que finalmente terminan pagando los sueldos que nosotros procesamos, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es procesamos el sueldo en este sistema que yo le decía ERP, sacamos el libro de remuneración y le decimos a finanzas, tomen, ahí está el libro, transfiérale por favor a las cuentas de los trabajadores. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacemos en conjunto con finanzas, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer en esta parte es definir, por ejemplo, nosotros nos relacionamos con finanzas una vez al mes para el pago de remuneraciones, ¿ya? Nos relacionamos con el área comercial, ¿por qué? Una vez al mes porque ellos nos informan las comisiones de los vendedores, por ejemplo, etc. Entonces acá tenemos que detallar con quién se relaciona el cargo y con qué frecuencia, ¿ya? Y también a nivel externo, con quién nos relacionamos afuera de la organización, ¿ya? En este caso, por lo general, son nuestros proveedores, ¿ya? La OTEC, que nos da los cursos de capacitación, Previred, que es esta plataforma que nos permite pagar las cotizaciones, alguna consultora que nos hace un proceso de reclutamiento y selección, etc. ¿Ya? Y la idea de acá es poder definir, como les digo, con quiénes nos relacionamos y con, con la frecuencia, ¿ya? Esto también es... ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, soy yo, Nadine. ¿Puedes subir un poquito la pantalla en la que estaba antes, la 3? Nosotros le hicimos un cargo que es un ayudante de cocina. ¿Cómo le ¿Ya? hago eso? Porque estamos hablando en este caso solamente como de niveles operativos de oficina. Pero si es un trabajador que realiza acciones, por ejemplo, en este caso en una cocina. Ayudante de cocina. ¿Cómo? Sí, un ayudante de cocina. ¿Cómo puedo ver eso yo en este cuadro que usted me está dando? Ya. A nivel interno, ¿con quién se relaciona el ayudante de cocina? Con el Con chef. el chef.
Tiene un o equipo con el subchef. interno que imagino que es el chef, el cuarto frío, el cuarto caliente, etcétera. Exacto. Pero también está el personal de acomodador, ¿cierto? Sí, pero la relación no es directa. ¿No? Ah, En que no ese, sé así cómo. que No sé, yo estoy pensando en un restaurante, quizás ustedes están pensando en otro lugar de trabajo. no, ya, pensemos en eso, en un restaurante. Es que para ¿Ya? poder entender la idea, ¿ya? El equipo de salón, que se llama generalmente los restaurantes de comedor, Sí, también se relaciona con el personal de cocina, porque en el fondo son los que toman los pedidos y le entregan los pedidos al personal de cocina, ¿cierto? Entonces hay también una relación interna, ¿ya? sí, 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 Eh, cierto. ¿Con qué otra persona se puede relacionar? Igual obviamente se tiene que relacionar con el administrador, porque en el fondo los insumos, ¿a quién se los tiene que pedir? Necesito lechuga, necesito zanahoria, necesito carne, eso se los pide obviamente al ¿Ya? administrador del local. Entonces, ¿te fijas? Esas son Sí, las relaciones al interior de la organización completa, ¿ya? y el exterior, ¿ya? El exterior, en este caso los proveedores, el que te trae la Los carne, proveedores. el que Ah, te ya, trae la lechuga, no sé ya, si hay algún otro servicio que se preste en cocina, no desconozco. Eso, ¿queda claro? ya. Ah, sí, ahí lo entiendo. Sí, se lo agradezco. Esto aplica para todos los cargos, esto aplica a nivel operativo, a nivel de mando medio, esto aplica para todos los cargos, ¿ya? Listo, ambiente de trabajo, esto es súper importante que lo tengamos claro, ¿ya? Por ejemplo, nosotros presumimos que vamos a trabajar en una oficina, ¿ya? Pero si vamos a trabajar en una consultora que tiene clientes y nosotros tenemos que ir a ver a los trabajadores que tenemos en esas empresas clientes, vamos a trabajar en terreno todo el día. Lo digo porque me ha pasado. Y, por ejemplo, si trabajamos en la construcción, aunque trabajemos en recursos humanos, tenemos que ir a la obra. Y ahí es 100% trabajo en terreno. Entonces, obviamente, dependiendo del rubro, de la industria, el trabajo puede ser oficina y terreno. Y es importante que el trabajador conozca eso, ¿ya? Si tiene que salir a terreno, lo tiene que conocer de inmediato, ¿ya? ¿Qué necesita para el cumplimiento de las funciones? ¿Ya? En este sentido, en el fondo, lo que tenemos que ver acá y lo que estamos viendo en esta parte son los recursos que tiene que tener la persona para poder ejecutar sus funciones, ¿ya? Entonces, obviamente, es un trabajo de oficina, pensando en este cargo de recursos humanos, que necesita un computador, un escritorio, conexión a internet, un celular, acceso a red, un software de ERP, etcétera, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del ayudante de cocina, que necesita herramientas de cocina, un horno, etcétera, no sé, Las ¿ya? tablas, los cuchillos, sí. Todo eso, ¿ya? En el fondo es importante detallar los insumos, ¿ya? Porque el trabajador también tiene que saber cuáles son los recursos que va a tener a mano para poder trabajar, ¿ya? Se tiene que manejar algún software, recuerden que nosotros tenemos que manejar sí o sí un software de remuneraciones y algún equipamiento adicional, ¿ya? Si le van a pasar un auto porque tiene que trasladarse, o le van a pasar un notebook para cuando tenga que moverse a terreno, etcétera. Ya, todas estas cosas tienen que quedar declaradas. Recuerden que este es como un rayado de cancha entre el empleador y el empleado para que en el fondo queden claro cuáles son los requisitos, cuáles son las competencias, etcétera. Ahora, cuarta parte, ¿cuáles son los requisitos? Es decir, cuando hablamos de requisitos, ¿qué es lo que tiene que tener la persona que va a ocupar el cargo? ¿Ya? O sea, sin estos requisitos, la persona no puede ocupar el cargo. Primero, la formación, nivel de estudios técnicos, superiores, etc. Si es que necesitamos algún tipo de especialización, ¿ya? ¿Qué tipo de experiencia previa? ¿En qué cargos? ¿Cuánto tiempo? ¿Haciendo qué funciones? Ese nivel de detalle tenemos que tener, ¿ya? Porque no necesariamente nosotros, siendo, por ejemplo, técnico en recursos humanos en dos empresas, necesariamente vamos a hacer lo mismo. Va a depender del tamaño de la empresa, la responsabilidad, y les aseguro que ustedes no van a hacer lo mismo todos cuando estén trabajando, el nivel de responsabilidad va a ser distinto, etcétera, ¿ya? Entonces también es importante eso, uno puede haber trabajado toda su vida en reclutamiento y selección y de repente toca pagar sueldo, chuta, va a ser súper complicado, obvio, porque la experiencia obviamente la tenemos en otra área, ¿ya? ¿Qué conocimientos tiene que tener? ¿Ya? O sea, en este caso, lo que veíamos nosotros al principio, ¿qué conocimientos tiene que tener un generalista de recursos humanos? Remuneraciones, reclutamiento y selección, capacitación, Excel, RP de recursos humanos, etc. ¿Ya? Y acá llegamos a la descripción de las competencias. ¿Ya? Y vamos a describir las competencias conductuales, habilidades blandas y las competencias técnicas, ¿ya? Las competencias funcionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Y por qué tiene esta estructura? La idea es que por lo menos podamos definir 3 competencias y a la vez podamos establecer niveles de competencia.
¿ya? Les voy a explicar un poquito de esto para que quede claro. Por ejemplo, hacemos la misma competencia que estábamos viendo de ejemplo, de administrar la nómina de trabajadores en un sistema ERP. Esa es la competencia, ¿ya? La tenemos que clasificar para ver en qué nivel el trabajador va a estar en un nivel destacado de la competencia, en que la tenemos que describir también a un nivel competente y la tenemos que describir a un nivel bajo, ¿ya? Entonces, empezando en este ejemplo de un administrador, de una persona que tiene que administrar un software, a un nivel destacado sería, por ejemplo, maneja apropiadamente y cumple los plazos al momento de ejecutar los procesos de remuneración mediante la plataforma ERP, ¿ya? Estamos destacando que cumple súper bien, ¿ya? Si está a un nivel competente es porque está con lo justo, y en este caso es desarrolla el proceso de remuneración a través de una plataforma ERP. Hace lo justito. Y un nivel bajo de competencia sería no maneja ERP para administrar el proceso de remuneración, ¿ya? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Y por qué lo estamos declarando ahora? Porque después, más adelante, cuando vamos a hacer el proceso de evaluación de desempeño, vamos a tomar estas competencias, vamos a ver la evaluación del trabajador y lo vamos a clasificar si está destacado, si está competente o si está bajo, en función de su desempeño, ¿ya? Por eso es importante al principio describir los niveles de competencia, cosa que inmediatamente el trabajador sepa cuándo nosotros vamos a considerar que esto es un nivel destacado, cuándo nosotros vamos a considerar que esto es un nivel competente y cuándo vamos a considerar nosotros que está a un nivel bajo de la competencia, ¿ya? Y esto es con lo que termina el formato de descripción de cargo, ¿ya? Entonces, yo ahora terminando les voy a... La verdad que no tengo cámara. Terminando la clase les voy a hacer llegar el correo con este material que vimos nosotros ahora, ¿ya? Y mañana en la clase vamos a completar este formato que acabamos de ver haciendo el análisis para un cargo de un generalista de recursos humanos, ¿vale? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, está todo claro, gracias. Perfecto, ya. Entonces, ahora yo les voy a enviar por correo la presentación que vimos, el listado de verbos y el formato del descriptor de cargo, ¿ya? Y mañana en la mañana voy a subir la clase porque, como les comenté, estoy con un tema de internet y llegando en acta los puedo subir sin problema, ¿ya? Y nos juntamos mañana a las 7 para poder realizar el formato del descriptor de cargo. Buenas noches, que descansen. Ya, profe, gracias. Buena jornada Tenga mañana y buena nos noche. vemos. No, profe. Igual. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao.